Buenas noches para todos, mis amadas y mis amados del Señor, damas y caballeros que a esta hora nos honran con el hecho de haber hecho contacto con nosotros. Agradecemos de verdad el favor de su contacto, de su sintonía. Para nosotros de verdad es un placer, es un honor saber que cada uno de ustedes han apartado este tiempo que, sabiendo lo cómodo que es estar en casa, han preferido dedicárnoslos a nosotros. Así que agradecemos que estén ahí. El día de hoy nos disponemos a tratar un tema que por demás es del interés del público en general. En realidad, a todos nos interesa saber sobre el tema migratorio, consular, asunto de visas, y hoy tenemos de verdad a alguien que nos va a edificar en gran manera, y es el señor Tacón NG. El tema que trataremos el día de hoy, en esta tarde, ya una noche joven, se puede decir, es un conversatorio muy ameno con Tacón sobre categorías de visas para Estados Unidos. Y Tacón, nuestro expositor del día de hoy, de la noche de hoy, es abogado, consultor migratorio y también comunicador. Aquí en Santiago y a nivel nacional tiene una fama bastante considerable, se puede decir. Tiene ya muchos años en los medios de comunicación y en asuntos legales también. Tacón tiene estudios realizados en maestrías en Derecho Penal y Procesal Penal en la Universidad Abierta para Adultos, UAPA, una licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. Además tiene logros alcanzados como el Premio Municipal de la Juventud en la Alcaldía de Santiago, joven destacado de la región, el Ministerio de la Juventud, locutor presentador destacado por la Asociación de Locutores de Santiago. Además, estudiante meritorio, Centro de Acción, Educación y Cultura. Una mención de honor concurso de cuentos en la Sociedad Cultural Alianza Cibaeña y una selección del concurso fotográfico Natalio Puras Apeco en el Ministerio de Cultura. Sabemos bien que como Asociación Dominicana de Comunicadores Cristianos tenemos una misión, tenemos un propósito, y es llevar temas de una gran edificación, de un entero conocimiento del cual tiene el señor Tacón en esta ocasión, pero siempre la finalidad es poder llegar a aquellas personas que no conocen al Señor, porque la finalidad es, sin importar la plataforma que nos toque, es dar a conocer a Cristo, y esta es una de ellas que hemos elegido. Entonces, el día de hoy, como siempre, como todo pueblo cristiano, no podemos hacer algo para el Señor sin ponerlo en las manos del Señor. Así que yo les invito, y le agradezco, les invito a que se unan con nosotros, que nos acompañen en oración en este momento, para poner este momento, esta actividad en las manos del Señor. Así que oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias. Te bendecimos, Señor, porque tú eres el Rey de Gloria, Padre Santo. Agradecemos este momento, este tiempo que tú has predestinado para que estuviésemos aquí en este lugar, en este momento, Señor, juntos, Padre, aún en la distancia, unánimes en un mismo espíritu, Padre Santo, porque lo que queremos es edificarnos y crecer en el conocimiento respecto al tema que se trate en cada ocasión, y en este tema ya lo mencionamos. Señor, mira, gracias por la vida de cada oyente, de cada persona que está al pendiente en su teléfono, en su computadora, desde sus hogares, Señor. Agradecemos y bendecimos la vida de ellos porque han dispuesto sus vidas, su corazón, para estar pendientes de lo que hoy platicaremos en este momento a cargo del señor Tacón. Señor, te pedimos también que tú bendigas la vida de Tacón NG, que ha dispuesto todo su conocimiento, toda su sapiencia, Padre, para ponerla en nuestras manos, Señor, a nuestro servicio, Padre. Todo lo que hacemos, lo hacemos con la única finalidad de honrarte, de agradarte, Señor, de exaltar tu nombre. Así que a partir de ahora, Señor, tú tienes el control de todo lo que en este tiempo, en esta actividad, Señor, se haga y se diga, Señor, que las palabras que salgan de nuestro expositor sean palabras sazonadas con sal, que no sean sus palabras, sino que sean tus palabras, Señor, que vengan palabras con fluidez, con denuedo, Señor, desde lo alto, Padre Santo. Ponemos al Señor Tacón en tus manos para que tú lo dirijas, para que tú pongas sabiduría en él, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.
ya ustedes han escuchado. De verdad, quisimos resumir la semblanza de Tacón, porque si decimos todo lo que hay que decir de él, la hora se nos iría en esto. Así que ciertamente estamos muy confiados en que el Señor va a fluir a través de él, y entonces definitivamente y sin más preámbulo, le dejamos el turno al señor Tacón para que traiga a nosotros todo eso que él de verdad ha podido aprender en su vasta experiencia en el mundo de lo legal y en la comunicación. Tacón, bienvenido y que Dios te bendiga. Muchas gracias y muchas bendiciones para todos los que están integrándose y que están integrados a esta Asociación Dominicana de Comunicadores Cristianos, ADOCOC. Muchas gracias a Lili, quien me ha invitado para participar. Yo soy miembro, uno de los miembros de ADOCOC, y para mí es un privilegio poder pertenecer a esta institución, primero porque nuestra labor es precisamente transmitir información, nuestra labor es difundir algún tipo de mensaje, y si el mensaje tiene como norte el nombre de Cristo, pues todo será para bien, todo será para la mejoría, no solamente nuestra, sino de todo nuestro entorno. Por lo que yo le agradezco mucho a todos los organizadores de este evento escogerme para participar en esto que nosotros normalmente llamamos nuestras pasiones, además de nuestra vida cristiana, además de nuestra vida en familia. Una de las labores que nosotros hacemos con mucha alegría y sobre todo con el interés sazonado, con pasión, pues sin duda alguna que es esta la labor de ayudar a otras personas a realizar sus sueños. ¿Y cuáles son esos sueños? Bueno, normalmente la gente tiene por un periodo muy corto, por un periodo medianamente indeterminado, ida. Entonces, en el transcurso de esta conversación que nosotros vamos a tener con todos sus días de visa, las que permiten a mí poder estar y pernoctar por un corto de tiempo en los Estados Unidos, partir nuestros amigos quienes están en, momento, en esta sala de reunirles algunas preguntas a nuestros amigos que están ahora mismo en las preguntas que estamos aquí vinculados a través de esta plataforma. La primera pregunta es, ¿es la zona más cercana y que más une a un territorio con respecto al otro? Ese es el estrecho de Bering. Pero permítanme compartir con todos ustedes esta expresión que nosotros hemos conseguido y que no es, por supuesto, una frase propia, sino que la hemos, vamos a decir que robado de otro autor. Sin embargo, no conocemos quién ha sido la persona o el pensador que escribió esa frase, pero la tomamos y la compartimos con todos ustedes. La migración es natural y necesaria, pero debe ser legal y organizada. Antes de continuar, yo quisiera hacerle otra pregunta a todos ustedes. ¿Saben ustedes lo que es un pasaporte? Un pasaporte no es más que un documento, pero más adelante nosotros vamos a ir conociendo qué es ese documento. También, ¿qué es una visa? ¿Saben ustedes lo que es una visa? Pues la visa es también otro documento que va adherido normalmente a un pasaporte. Y finalmente, una pregunta, al menos finalmente en esta introducción que estamos haciendo. ¿Saben ustedes la historia de un señor que se llama Juan Rodríguez?
Y saben ustedes que la historia de la República Dominicana está muy estrechamente ligada y vinculada a un territorio que hoy nosotros conocemos como Nueva York. Bueno, pues si ustedes están al pendiente, más adelante van a conocer acerca de esa historia que cuando yo estuve en contacto por primera vez con ella, a mí me maravilló y me sorprendió muchísimo y ya entiendo por qué nosotros, los dominicanos, los que vivimos en este terruño de Dios, estamos tan estrechamente vinculados con la parte este de los Estados Unidos y realmente no es para menos. Más adelante ustedes van a saber de qué se trata. Respondiendo a algunas preguntas que hicimos al principio, la migración no es más que el desplazamiento geográfico de individuos, de grupos, generalmente por causas económicas y sociales. Al principio, yo les decía que la migración es un proceso natural. Desde que nosotros estamos en el vientre de nuestra madre y salimos al espacio exterior, ahí se da un proceso migratorio. Pero el proceso migratorio no es exclusivamente del ser humano. O sea que esa definición que nosotros tenemos en pantalla es exclusivamente para aplicarla a los fenómenos donde interactuamos como seres humanos con la historia y con el entorno mismo. Pero la migración no es un fenómeno exclusivamente humano. También hay migración de los animales que recorren largos kilómetros o largos espacios territoriales para llegar hacia otra zona donde se sientan más cómodas y más seguras. Luego tenemos esta, esta expresión o esto que tenemos en pantalla, este documento que nosotros tenemos en pantalla, donde decimos que para viajar se necesitan exclusivamente dos documentos. En principio, ¿por qué se necesitan esos dos documentos? Bueno, porque cuando los países asumen el concepto de Estado, requieren y se ven en la necesidad de establecer cuáles son sus fronteras limítrofes con respecto a otros territorios y que esos otros territorios y sus ciudadanos, específicamente sus ciudadanos, para poder ingresar a un territorio X, vamos a llamarle República Dominicana en este momento, necesitamos imponerles reglas para que esa migración que se dé hacia nuestro territorio pueda darse de una manera organizada, ordenada y, por supuesto, legal. Entonces, los estados, a partir de la concepción de territorio, de país y de estado, asume los conceptos de pasaporte y de visa. El pasaporte es un documento de identidad para los nacionales de un territorio y que sirve como documento para identificar la nacionalidad, la identidad de una persona en territorios donde él no es su nacional, donde él es un extranjero. Me explico. Nosotros como dominicanos tenemos un pasaporte que nos identifica como ciudadanos de este país. Cuando nosotros presentamos el pasaporte negro en los Estados Unidos o lo presentamos en España, nosotros estamos diciendo que somos dominicanos y que tenemos una identidad y que esa identidad se representa en ese documento que ha sido emitido por el territorio, por la nación de donde yo soy su ciudadano. Yo soy ciudadano de la República Dominicana y la República Dominicana a mí me otorga ese documento de identidad para decirle a los extranjeros que yo tengo una identificación que es válida en mi territorio y que sirve para identificarme en otros territorios foráneos. Luego tenemos una visa. ¿Qué es una visa? La visa es también otro documento, pero ese documento es un documento que condicionalmente es otorgado por un territorio extranjero a un ciudadano extranjero también para poder solicitar admisión hacia otro territorio. Si nos enmarcamos específicamente en procesos migratorios para Estados Unidos, la visa norteamericana me permite a mí llegar hasta un puerto de entrada en los Estados Unidos para solicitar admisión. Aquí yo voy a hacer una especie de paréntesis porque quiero hacer una especie de ilustración, vamos a llamarle así, para poder darme a entender un poco mejor.
Cuando nosotros estamos en una casa y llamamos al vecino que queremos ir a la sala de su casa, ahí todo está bien. El vecino me puede decir, sí, vecino, usted puede venir a mi casa. Cuando yo toco la puerta de la casa del vecino, el vecino normalmente me pregunta qué yo hago por ahí, qué necesito. Y nosotros normalmente le decimos que necesitamos hablar o conversar con uno de los integrantes de la casa y que nos queremos sentar en su sala. Si ese vecino normalmente nos pregunta otra motivación que quizás pudiésemos tener, como por ejemplo, que quisiésemos llegar hasta la habitación de esa casa, de la casa que no nos pertenece, entonces el vecino tiene perfectamente la autoridad en su casa para decirnos que no podemos entrar. Entonces, este concepto de admisión que nosotros acabamos de ilustrar con esta casa donde hay un vecino que quiere entrar a la casa o a la residencia de otro vecino, es precisamente lo que nosotros conocemos como admisión para ingresar al territorio de los Estados Unidos. Una visa no lo es todo. Una visa apenas es el pase, la puerta para nosotros llegar hacia un puerto de entrada. Pero ¿qué es un puerto de entrada? Un puerto de entrada no es más que un lugar donde nosotros podemos ser inspeccionados y admitidos por precisamente un oficial del Custom and Border Protection. ¿Qué es el Custom and Border Protection? Son los agentes de protección de fronteras y aduanas de los Estados Unidos. Ellos son los que nos van a recibir a nosotros cuando queremos ingresar al territorio americano. Recuerden que primero tenemos que pedir una visa. La visa no es suficiente para ingresar a los Estados Unidos. Incluso nosotros podemos perfectamente tener una visa americana y pensar que ya tenemos el mundo hecho, y sin embargo, cuando llegamos al puerto de entrada en Estados Unidos, podemos ser perfectamente devueltos y con la visa cancelada. Eso es lo que se llama tener la admisión o ser rechazado nuestro ingreso hacia los Estados Unidos. Un puerto de entrada es un puerto como por ejemplo podrían ser los aeropuertos, donde a través del aire nosotros llegamos en una aeronave, ingresamos al territorio de un país, llegamos a la puerta de ese territorio, que es el puerto de entrada, que está ubicado dentro del aeropuerto, pero también el puerto de entrada puede ser a través de fronteras terrestres. Las fronteras terrestres tienen puertos de entrada y allí también hay funcionarios del Servicio de Protección de Fronteras y Aduanas de los Estados Unidos, pero también podemos llegar por barco. Y también los puertos marítimos tienen precisamente estos funcionarios para saber si podemos ser recibidos o admitidos hacia ese territorio o si podemos ser perfectamente devueltos hacia nuestro territorio de origen. O sea que el pasaporte, sí, es importante tenerlo para poder tener una visa. La visa también es necesaria tenerla para poder solicitar admisión a los Estados Unidos, pero quien nos recibe en los Estados Unidos es la persona quien nos va a decir a todos nosotros si podemos entrar o si no podemos entrar. Luego, nosotros tenemos otros conceptos basados en el programa de exención de visas. Algunos países, como por ejemplo Chile en el continente americano, o España en el continente europeo, o Taiwán en el continente asiático, están dentro del programa, son beneficiarios del programa de exención de visas o Visa Waiver Program. ¿Qué significa el Visa Waiver Program? Significa que estos países beneficiados con este tipo de programa pueden solicitar admisión electrónica a través de un procedimiento electrónico sin necesidad de solicitar una visa en la sección consular de esos países. O sea, podemos entrar con visa a un país, pero también podríamos entrar sin visa hacia otro territorio siempre y cuando entre esos países existan ese tipo de acuerdos o existan ese tipo de manifestación voluntaria entre un territorio y otro para favorecer a esos ciudadanos que pertenecen a esos países como España, como Taiwán o como Chile en el continente americano. Ya decíamos nosotros que una visa
es un documento y normalmente ese documento es estampado en la libreta de pasaporte que nosotros tenemos como ciudadanos extranjeros. Como ciudadanos extranjeros, le solicitamos en la sección consular de los Estados Unidos esa visa y está de parte del oficial consular si decide o no otorgarnos el visado correspondiente. Para uno poder tener una visa, uno tiene primero que saber cuáles son las categorías de visa y si yo puedo aplicar, si yo tengo el perfil para poder aplicar a una de esas visas que están enmarcadas en las categorías que nosotros vamos a mencionar a continuación. Una visa, como decíamos, una visa estadounidense le permite a su titular solicitar entrada a los Estados Unidos bajo una clasificación particular. Ahí era donde nosotros decíamos que tenemos que saber si nosotros tenemos el perfil correspondiente para solicitar una visa. Hay tantas visas como letras tiene el abecedario, pero todo dependerá específicamente del motivo de viaje que una persona pueda tener y, por supuesto, el interés que tenga al momento de querer ingresar a los Estados Unidos. Pero tomen en cuenta algo. Así como nosotros le manifestamos al oficial consular cuál es el interés o el motivo que nosotros tenemos al momento de solicitar una visa, esa misma pregunta nos la hará el oficial que nos recibe en el puerto de entrada, el oficial de protección de fronteras y aduanas de los Estados Unidos, para ver si hay congruencia entre el documento que nosotros tenemos en la visa o en el pasaporte y el interés que nosotros le manifestamos a ese oficial para saber si él nos permite entrar. Si hay una incongruencia al respecto, entonces nosotros podríamos perfectamente tener algún tipo de inconveniente. La admisión, ya nosotros hemos hablado acerca de la admisión y no es más que solicitar, llegar a la puerta del vecino, tocar su puerta y decirle cuál es el interés que nosotros tenemos para ingresar a ese territorio, y es la persona que nos recibe quien determina si nos admite o no. La admisión se manifiesta a través de un sello colocado en el pasaporte y ese sello establece cuál es el tipo de admisión que nosotros tenemos en base a cuál categoría de visas. Y hablo esto, o sea, de cuál categoría de visas, porque normalmente nosotros conocemos un tipo de categoría de visa que es muy común, es muy familiar a todos nosotros, que es la visa de paseo, que es la visa B1, B2. Y este tipo de visa, pues es una conjunción. Ahí se conjugan dos tipos de visas que nosotros más adelante vamos a ir conociendo. Existen dos tipos de categorías de visas. Hay visas para aquellas personas que quieren ingresar a los Estados Unidos y permanecer de manera indefinida en ese territorio. Esa es la categoría de visa de inmigrante que le permite a una persona poder tener una residencia permanente en los Estados Unidos. Y también nosotros tenemos otra categoría de visa que es la categoría de visa de no inmigrante. Esas son las dos grandes categorías de visas que nosotros tenemos, la de inmigrante y la de no inmigrante. La de inmigrante es para residir de manera indefinida en términos temporales en ese territorio, y la de no inmigrante es para ir por un motivo muy específico y muy concreto y luego retornar hacia el territorio de origen. Pues más adelante ustedes van a ver que estas dos categorías que nosotros le estamos presentando como las dos grandes y únicas categorías tienen unas subdivisiones que también serán parte del interés de usted que nos está viendo en este momento. Miren aquí cómo nosotros podemos ver en desarrollo la visa de inmigrante. Una visa de inmigrante, un documento expedido por un funcionario consular de los Estados Unidos en el extranjero que le permite a ese extranjero viajar y solicitar residencia hacia los Estados Unidos para poder pernoctar de manera legal en ese territorio. Y la visa de inmigrante se puede tener a través de una residencia por medio del empleo. Estas son las categorías de visa que se obtienen cuando una empresa en los Estados Unidos solicita a un extranjero para que vaya a trabajar o a ejercer algún tipo de labor en los Estados Unidos. Luego tenemos
una residencia o se puede obtener una residencia como un inmigrante especial. Y qué bueno que nosotros estamos transmitiendo este conversatorio por medio de una plataforma convocada por la Asociación de Comunicadores Cristianos, Asociación Dominicana de Comunicadores Cristianos, puesto que este tipo de visa, residencia como inmigrante especial, es donde hay una visa muy especial específicamente para aquellos que son trabajadores religiosos, una visa de inmigrante especial para trabajadores religiosos. Ahí están los ministros y están las personas que tienen vocaciones religiosas que quizás en otra oportunidad nosotros podemos desarrollar. Pero también este tipo de visa tiene una visa especial que es para algunas personas que son conocidas o consideradas como Special Immigrant Juvenile o inmigrante especial juvenil. Esa es una categoría también muy especial. También se puede obtener una residencia a través del estatus de refugiado o de asilado. Se puede tener residencia para víctimas de trata humana y otros crímenes. Es importante conocer este tipo de posibilidad porque si una persona es víctima de trata humana, sobre todo para las personas que han sido, por ejemplo, prostituidas, que han sido llevadas hacia otro territorio y han sido prostituidas y quieren correr de ese tipo de situaciones, pues tienen allí esa posibilidad. También se puede obtener una residencia para aquellas personas que han sido víctimas de abusos. Se puede tener una residencia a través de otras categorías. Se puede tener residencia a través del registro. ¿Qué es el registro? El registro no es más que una persona que haya ingresado al territorio de los Estados Unidos en tiempos anteriores a la década de los años 70, solamente con haber hecho ingreso y permanecer allí durante un tiempo indeterminado, pues con este tipo de situaciones, una persona puede perfectamente regularizar su estatus y al final obtener la tarjeta de residencia, que también es conocida como la tarjeta verde. Finalmente, nosotros tenemos la tarjeta de residencia a través de la familia. Son procesos de petición que normalmente una familia le hace a su familiar que vive en el extranjero y que es un extranjero para que ingrese a los Estados Unidos en calidad de residente legal permanente. Quiero hacer énfasis en esa última categoría o en este último tipo de residencia porque este tipo de residencia tiene un gran interés para muchos dominicanos. Una gran cantidad de dominicanos. Quizás nosotros no tenemos un solo dominicano que no tenga un familiar viviendo en los Estados Unidos. Normalmente tenemos una tía, un primo, o tenemos un papá o un hermano, quizás un hijo, quizás un hermano, y a través de la familia una persona puede perfectamente tener residencia permanente y legal para los Estados Unidos. En este tipo de categoría, nosotros nos vamos a concentrar para más adelante poder detallar cómo una persona puede tener residencia en base y teniendo como base y fundamento a la familia. Luego tenemos la categoría de visa de no inmigrante. Recuerde que son dos categorías, dos grandes categorías, la de inmigrante y la de no inmigrante. La de no inmigrante es una categoría de visa condicionada que le permite a un ciudadano extranjero poder ingresar al territorio norteamericano, pero para desarrollar algún tipo de actividad muy específica y al finalizar ese tipo de actividad retornar nuevamente al territorio de origen, en este caso hacia la República Dominicana. Esta categoría de visas es una de las grandes categorías donde prácticamente una persona puede perfectamente tener una, dos y hasta más visas estampadas en su pasaporte. Todo dependerá del motivo, de la motivación que una persona tenga para poder llegar a los Estados Unidos y desarrollar la actividad de su interés. Dentro de este tipo de categoría, nosotros tenemos la visa B1, B2, la de trabajador doméstico. Esta categoría o este tipo de visa de no inmigrante, la de trabajador doméstico, es una posibilidad que solamente la tienen algunas personas y quien solicita la visa como trabajador doméstico es precisamente el empleador. O sea que hago énfasis aquí
para que no se vaya a entender de que una persona con el simple hecho de tener el interés de trabajar en el ámbito doméstico, en una residencia, ya sea como ama de casa, ama de llaves, ya sea como asistente personal o cocinero de un empleador, no, eso no es para trabajar en los Estados Unidos. El empleador, quien es un ciudadano de los Estados Unidos o una persona con poseedora con el beneficio de una visa de no inmigrante, puede perfectamente solicitar este tipo de visa o este visado para un ciudadano extranjero para que ingrese a los Estados Unidos, le ayude con los quehaceres domésticos, le ayude en su asistencia personal y al final de ese viaje, al final de ese periplo, retornar entonces nuevamente a la República Dominicana o al territorio de origen. Luego tenemos otras categorías como son, o otros tipos como son la categoría de estudiantes F, M o J, la de tripulante y la de tránsito. La de tripulante es para aquellas personas que trabajan en aeronaves, en embarcaciones y que esas embarcaciones tienen que hacer algún tipo de escala en los Estados Unidos o en otro territorio donde requieran la visa norteamericana para poder admitir a los tripulantes. Y entonces la tripulación, se les requiere a esta tripulación el otorgamiento, la obtención del visado de no inmigrante conocido como la visa de tránsito o visa C. Luego tenemos la categoría de visa de atletas, de artistas, de animadores, la de visitantes de negocios, la B1, la de tripulación D, la de diplomáticos y funcionarios. Un funcionario en la República Dominicana, si quiere ingresar al territorio de los Estados Unidos haciendo la presentación de nuestro país como diplomático o como funcionario consular o como funcionario de un ministerio, tiene que solicitar este tipo de visa y esta visa es la visa A. La de empleados domésticos, bueno, esa es la misma categoría que nosotros mencionamos arriba. Luego tenemos la de representantes de información de medios de comunicación. Antes de hacer este desglose de los tipos de visas de no inmigrante, de esta categoría de no inmigrante, nosotros habíamos hablado que una persona podía tener en su pasaporte uno, dos o más tipos de visas basados en la categoría de no inmigrante, porque todo dependerá de la motivación, lo que le mueva a usted a viajar hacia el territorio de los Estados Unidos. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo una visa B1, B2. Con la visa B1, B2, yo tengo la conjunción de dos tipos de visa. B1, puedo hacer algún tipo de negocios, pero ¿qué significan esos negocios? Por ejemplo, yo podría hacer algún trabajo doméstico o podría ir de compras para traer esa mercancía a la República Dominicana, pero también tengo la B2 y la B2 es para hacer turismo o placer en el territorio de los Estados Unidos. Pero si yo no quiero ir ni como B1 o como B2 y quiero ir como representante de medios de comunicación, normalmente trabajo en un medio de comunicación y si quiero, por ejemplo, ir a cubrir un evento muy particular como lo es la Gran Parada Dominicana en Nueva York, en el Bronx o en los Estados Unidos donde se realiza actividad, yo tengo primero que solicitar esta visa que es la de representante de medios de comunicación. Pero si quiero, por ejemplo, hacer algún tipo de labor como animador, conducir un evento en los Estados Unidos y que esa conducción de eventos en los Estados Unidos, como podría ser la maestría de ceremonias de un artista en particular o la animación en tarima de un evento en particular, entonces yo tengo que tener la categoría o el tipo de visa basado en la categoría de no inmigrante conocida como la visa P, que es la correspondiente a los animadores, atletas o artistas. Pero si yo quiero no solamente tener una visa para un fin específico y luego retornar a la República Dominicana, si yo quiero perdurar en ese territorio basándome en una categoría de visa de no inmigrante, pero que me permite estar durante más tiempo en los Estados Unidos, yo puedo perfectamente tener una visa del tipo O,
que es para personas que tienen habilidades extraordinarias y esas habilidades extraordinarias han sido observadas por un empleador en los Estados Unidos y ese empleador pues me hace un proceso de, vamos a decirle petición, es un proceso que se hace ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos para que yo como ciudadano extranjero pueda ingresar y pueda trabajar y pueda tener, por ejemplo, un número de extranjero y un número de seguro social y con esos elementos perfectamente poder ejercer algún tipo de labor y que este tipo de labor me genere a mí algún tipo de recursos o remuneración económica para este servidor. No está mal, ¿verdad? Solamente hay que conocer el tipo de motivación y, por supuesto, las reglas para nosotros poder en base a las motivaciones que nosotros tenemos. Luego, como decíamos al principio cuando estábamos aquí, quiero hacer énfasis en la residencia a través de la familia, teniendo como base a la familia. Y la residencia a través de la familia, pues es muy importante para los dominicanos. Se dice, según algunos estudios que hemos conocido a través de medios de comunicación, que prácticamente el 48% de los dominicanos, de nuestros ciudadanos, quieren migrar hacia otros países. Y precisamente en Estados Unidos es donde nosotros concentramos la mayor cantidad de dominicanos que viven en el extranjero. Nosotros tenemos dominicanos que viven en España, tenemos dominicanos que viven en Francia. Ustedes no se imaginarán los territorios donde viven los dominicanos. Hemos conocido a dominicanos que viven en Japón, en China, a dominicanos que viven en Alaska. Hace un frío terrible, pero hay dominicanos que viven allí. Hay dominicanos que viven en la Siberia, que van, por ejemplo, para un motivo específico de estudio y se quedan permaneciendo en ese territorio. Y bueno, en fin, nosotros tenemos dominicanos en todas partes del mundo, pero como nosotros nos hemos dedicado específicamente a trabajar la migración para Estados Unidos, solamente me voy a concentrar en la residencia a través de la familia para la residencia legal permanente en el territorio norteamericano. Una residencia a través de la familia se puede obtener cuando nosotros tenemos a una persona que tenga calidad para hacer una petición. Vamos para atrás. Las categorías de visa de inmigrante. Quien tiene el derecho de hacer que un ciudadano extranjero ingrese al territorio norteamericano es precisamente un ciudadano o un residente. Ahí hay una categoría muy especial que voy a hacer un paréntesis más adelante, que es el autopeticionario, pero también hay otro miembro que es conocido como el US National. Y lo voy a desglosar a continuación. El ciudadano es una persona que ha nacido o ha sido naturalizada en el territorio de los Estados Unidos. Es conocido como el ciudadano. El ciudadano es una persona que tiene derechos de residir donde guste, pero además de eso tiene derechos civiles y políticos. Tiene derecho a elegir y ser elegido. Con respecto al residente legal permanente, el ciudadano es una categoría superior de estatus. Es una categoría superior con respecto al residente en materia de petición. El residente legal permanente es un extranjero que tiene permiso para trabajar y para residir en los Estados Unidos. El autopeticionario es un no inmigrante que ha ingresado a los Estados Unidos y por ciertas condiciones puede hacer su petición él mismo. Él puede autopeticionarse. Más adelante le voy a hablar acerca de eso. Y luego tenemos el US National. El US National, si ustedes ven este puntito rojo que estamos viendo ahí, el US National es el habitante o el ciudadano o el residente de dos islas, las islas Samoa Americana y la Swain. Estas dos islas son reconocidas como parte del territorio de los Estados Unidos, pero para fines de hacer una petición, los US National, aunque el nombre diga que son nacionales de Estados Unidos, para fines de petición no pueden hacer una petición como si fueran ciudadanos. Tienen que hacer una petición teniendo como derecho
y el procedimiento también es muy diferente y es muy parecido al de un residente legal permanente. Aunque sean reconocidos como nacionales, el procedimiento y los derechos que tienen estas personas que son conocidas como US National es igual o similar a la de los residentes legales permanentes. El ciudadano tiene más derechos que el residente y el ciudadano puede hacer una petición primero a los familiares inmediatos. ¿Cuáles son los familiares inmediatos? Bueno, ahí tenemos el cónyuge, tenemos a los hijos menores del ciudadano. Esos son los familiares inmediatos de un ciudadano de los Estados Unidos. También el ciudadano de los Estados Unidos puede hacer una petición a los hijos mayores, pero a los hijos mayores que sean solteros y también a los hijos mayores que sean casados. Es bueno hacer esta distinción para cuestión de contabilizar los tiempos de espera que hay con respecto a uno y a otro. Cuando hablamos de una petición de un hijo mayor soltero, de un ciudadano de los Estados Unidos, el tiempo de espera es menor, pero cuando hablamos de un hijo mayor casado o un hijo mayor de un ciudadano de los Estados Unidos, el tiempo de espera es mucho más extenso. Estamos hablando de prácticamente de una espera aproximada de 12 a 13 años, nada más y nada menos, para uno poder tener una cita en la sección consular de los Estados Unidos en el país. Eso es en el caso de la República Dominicana. Pero en el caso, por ejemplo, de otros países como México, en México ahí sí hay unos tiempos de espera bastante extensos. Aproximadamente esa misma categoría que para nosotros representa 12 años de espera, para los mexicanos representan 20 y 24 años solamente para poder observar o para poder tener una cita en la sección consular correspondiente. Luego tenemos que un ciudadano de los Estados Unidos puede pedir a un hermano. Un ciudadano de los Estados Unidos puede pedir a sus padres, pero también puede pedir a sus padrastros, siempre y cuando la relación de padrastro se haya realizado antes de que el ciudadano de los Estados Unidos haya cumplido 18 años de edad. Pero también el ciudadano de los Estados Unidos puede desarrollar una petición para una persona que quiera ingresar a los Estados Unidos en calidad de prometido o prometida, y luego de ingresar al territorio norteamericano, pues entonces llevar a cabo o realizarse el matrimonio donde vive el ciudadano de los Estados Unidos. Yo sé que estoy repitiendo muchos términos, pero son términos legales. Y al ser términos legales, normalmente la repetición para poder uno poder entenderse, darse a entender, es importante. Luego tenemos la categoría de peticiones que se basan en la familia hecha por un residente legal permanente. Un residente legal permanente tiene la posibilidad de peticionar o pedir o solicitar la admisión como residente legal permanente a los Estados Unidos de un extranjero que sea cónyuge o hijo menor o hijo mayor soltero. El residente solamente puede pedir a esas tres personas o grupos de personas: un cónyuge, un hijo menor o un hijo soltero mayor de un residente legal permanente. Ahí están las diferencias entre una petición hecha por un ciudadano de los Estados Unidos o por un residente legal permanente. El ciudadano tiene mucha más posibilidad para hacer ingresar a un extranjero con esas condiciones, con la condición de recibir la admisión como residente, con respecto a un residente legal permanente. El residente solamente puede pedir a esos tres grupos de personas. El residente no puede pedir la admisión para una novia. El residente no puede pedir a su papá o a su mamá o a un padrastro. El residente no puede pedir a un hijo mayor que sea casado de ese residente legal permanente. Luego tenemos a los US National, y cuando hablamos de los US National, recuerden que tienen los mismos derechos de un residente legal permanente, por lo que la petición
igualmente será en base a los derechos que tiene el residente, y esos derechos son simple y llanamente poder pedir o peticionar al cónyuge, al hijo menor o al hijo soltero mayor de los US National, cuya condición solamente le faculta para poder hacer estas peticiones como nosotros vemos en pantalla. La autopetición, una categoría que llama poderosamente la atención porque una persona que ingresó a los Estados Unidos puede, basándose en ciertas condiciones, solicitar tener un estatus de residente legal permanente, y es allí donde nosotros vemos la autopetición. Pero solamente se puede autopeticionar una persona que está en territorio de los Estados Unidos. No, una persona que vive en el extranjero y que no ha tenido nunca una admisión para los Estados Unidos como residente legal permanente puede perfectamente hacer una autopetición, puede perfectamente solicitar la condición de residente legal permanente. ¿Y cuáles son estas personas? Los viudos de los ciudadanos americanos, las personas que sean víctimas de abuso y algunos inversionistas, algunas personas que tienen el interés de desarrollar algún tipo de negocio, hacer inversión en el territorio de la Unión Americana, y esa inversión tiene que ser por encima de los $500,000. Esa categoría es una categoría, no vamos a decir complicada, no es difícil, pero tiene sus complejidades. Las categorías anteriores, como por ejemplo las víctimas de abuso, hay que demostrar que han sido abusadas por un cónyuge o que han sido llevadas hacia los Estados Unidos y que al momento de ingresar a ese territorio fueron, vamos a decir, vapuleadas o maltratadas, no solamente físicamente, sino moral o psicológicamente. Esas víctimas de abuso pueden perfectamente solicitar ser tratadas con la condición de residente legal permanente luego de que esa autopetición pueda ver la luz en algún momento. Y por supuesto, los viudos de los ciudadanos de los Estados Unidos pueden hacer esa autopetición. Yo prácticamente he llegado, me dijeron que solamente tendríamos un espacio de tiempo hasta las 8:05, 8:10, y hemos desarrollado esta parte hasta aquí. Pero antes de finalizar este desarrollo, yo quisiera preguntarles a ustedes si ustedes saben quién fue el primer habitante de lo que hoy se conoce como Nueva York. Nueva York, antes de conocerse con ese nombre de Nueva York, primero era conocida como Nueva Ámsterdam. Pero antes de ser conocida como Nueva Ámsterdam, para los años 1600 aproximadamente, empezaron a ingresar personas de otros territorios, y hay una persona muy en particular que ingresó al territorio de los Estados Unidos en 1613 y que se llama Juan Rodríguez. Juan Rodríguez tiene, vamos a decir, cierto interés para nosotros. Y yo quisiera preguntarles a nuestros amigos que están en esta sala si saben quién fue Juan Rodríguez. Juan Rodríguez fue el primer habitante de lo que hoy se conoce como Nueva York, del territorio de lo que hoy se conoce como Nueva York. Hay una calle que se llama la calle Juan Rodríguez en el estado de Nueva York, y nosotros quisiéramos preguntarles a nuestros amigos si saben quién es Juan Rodríguez o quién fue Juan Rodríguez. ¿Alguno que quisiera levantar la mano y decirme quién fue? ¿O solamente desmutearse y decir Juan Rodríguez fue tal y tal cosa? Aquí estoy. Pues Juan Rodríguez fue nada más y nada menos que el primer habitante de lo que hoy se conoce como Nueva York. Y es esta persona que nosotros vemos aquí. Quise traer ese corte de la British Broadcasting Corporation, o la fuente oficial del gobierno británico,
para poder darles a ustedes una fuente, vamos a decir, fidedigna acerca de quién fue el primer habitante de ese territorio. Y ese Juan Rodríguez llegó precisamente al territorio de lo que hoy se conoce como Nueva York, precisamente del territorio que nosotros conocemos como República Dominicana. En ese momento, Juan Rodríguez no había ingresado a ese territorio o no había salido del territorio de la República Dominicana, porque este territorio no era conocido como tal, sino que este territorio tenía otros nombres, como por ejemplo Hispaniola, La Española, Quisqueya o Santo Domingo. Entonces, Juan Rodríguez es el primer habitante de lo que hoy se conoce como Nueva York, y nosotros quisimos traer para la parte final de este desarrollo, este conversatorio que nosotros hemos hecho y hemos compartido con todos ustedes, para que, vamos, yo sé que la impresión que ustedes tienen en este momento fue prácticamente parecida a la que yo tuve cuando di por primera vez con esa noticia. Juan Rodríguez tiene una calle que lleva su nombre en Nueva York, y fue el primero llegado desde la isla de lo que hoy conocemos como República Dominicana y Haití, llegó desde nuestro territorio hacia los Estados Unidos y fue el primer habitante de Nueva York. Pueden seguir abundando y pueden seguir abismándose a ese conocimiento, buscando en internet, buscando estas fuentes, y no solamente le va a aparecer la fuente de la BBC, sino que el Instituto de Estudios Dominicanos, el Centro de Estudios Dominicanos de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, conocida como CUNY, fue la persona o fueron el grupo de personas que reclamaron ese nombre para la ciudad, y por supuesto nosotros tenemos esa hazaña de ser el primer habitante surgido de nuestras tierras que ingresó hacia los Estados Unidos, específicamente al territorio de la parte este de lo que hoy se conoce como Estados Unidos. Hasta aquí nuestra intervención. Yo quiero agradecerles a todos ustedes por ser participantes de este evento. Estoy abierto a todas las preguntas que me quieran hacer, y bueno, estamos a las órdenes cuando ustedes, por supuesto, requieran y necesiten de la compañía de quien les habla. Muchas gracias. Muchas Muy gracias. bien, gracias. Gracias, Tacón. Las manitos para levantarla. Hay una parte en su celular que dice reacciones. Vi que el primero en levantar la mano fue Harold Rodríguez. Después vi a Edwin, que levantó la mano. Así que si quiere darle orden, chance en ese orden, Lili. Maro tiene la mano levantada también. ¿Quién fue el primero? Harold Rodríguez. Harold, adelante Harold, luego Edwin, luego Maro, y veo que Omar Sierra tiene la mano levantada. No sé si quiere hacer una pregunta o qué. Adelante. Yo no levanté la mano, ¿no? Ok. Entonces, adelante Edwin. Sí, buenas noches, bendiciones. Gracias, Tacón, por tan importante conferencia en torno a este tema migratorio, que siempre es muy interesante. La pregunta mía es con relación, tú hablabas de la visa B1, B2, que tiene que ver, que es prácticamente lo que tenemos muchos. Se pueden hacer algunos negocios, ¿verdad? Pero es básicamente de turismo también. Pero, ¿qué sucede? Que hay algunos ministros del Señor de la Palabra que viajan a Estados Unidos con esa visa B1, B2. No tienen una visa religiosa para poder quizás predicar en algunos templos. ¿Qué le pudiera suceder a un ministro del Señor que predique la palabra con una visa de turista y que sin tener la visa, ¿verdad?, religiosa? ¿Qué pudiera traerle como consecuencia con las autoridades de Estados Unidos? Muchas gracias, pastor. Bendiciones para usted. Qué alegría poder saludarle a través de esta plataforma. Y me siento muy contento de poder escuchar esta pregunta. Sin duda alguna que es una pregunta muy interesante. Recuerden que nosotros habíamos hablado de que cada motivo de viaje tiene una visa específico que es otorgada por un oficial
consular, que en este caso estaría en la sección consular de los Estados Unidos en el país. Cuando uno solicita una visa como la B1, B2, que es la conjunción o es la unión de dos tipos de visas, solamente nosotros podemos limitarnos a hacer lo que la ley dice con respecto a este tipo de visas. ¿Qué dice la ley? Que una persona puede ir a hacer un tratamiento médico. Si usted tiene algún tipo de problemas, puede ingresar al territorio norteamericano, pagando, por supuesto, por el tratamiento, porque el Estado norteamericano no está, vamos a decir, en capacidad o en condiciones de ofrecerles a los extranjeros que puedan hacer el tratamiento médico al costo del Estado norteamericano, con el Estado norteamericano cubriendo, ¿verdad?, el tratamiento médico. Pero también usted puede hacer una visita a los Estados Unidos para ir a acompañar a familiares, o puede, por ejemplo, ir a hacer compras para Estados Unidos y regresar a la República Dominicana. Hasta ahí vamos bien. Pero cuando el tipo de visa delimita las acciones que nosotros hacemos y desarrollamos en Estados Unidos con otro tipo de visa, si los oficiales de migración se enteran de que nosotros estamos ejerciendo otras funciones que no corresponden con la visa otorgada, nosotros podemos perfectamente ser deportados con la visa cancelada hacia nuestro territorio de origen. Yo conozco, no voy a hablar de casos específicos, pero conozco el caso de una persona que desarrollaba en los Estados Unidos una labor de supervisión a las iglesias. Él pertenecía a una denominación religiosa. Entonces, de esa denominación religiosa lo habían enviado a los Estados Unidos, y en los Estados Unidos recibió una llamada de sus superiores, de las personas que le habían enviado a ejercer esas funciones, para que se quedara allí por algún tiempo, supervisando otras congregaciones. Pero también, además de eso, él necesitaba, por ejemplo, tener algún tipo de remuneración que le permitiera subsistir allí, y los hermanos le donaban a él algún tipo de ofrenda. Ocurrió que cuando él intentó ingresar por última vez a los Estados Unidos en los años 2001, 2002 aproximadamente, el oficial de migración que lo recibe en el aeropuerto, que es el oficial de fronteras y aduanas de los Estados Unidos, le preguntó: ¿por qué usted ha permanecido aquí en Estados Unidos durante 3 meses? Y él le dijo lo siguiente: bueno, yo soy miembro de una organización religiosa, quien viene a hacer una labor de supervisión en los Estados Unidos, y eso es lo que vengo a desarrollar. Él fue honesto, y lo que ocurrió con esa conversación fue que él fue deportado hacia la República Dominicana, y con el rechazo colocado en la visa, que era la visa B1, B2. Una persona con una visa B1, B2 no puede hacerlo todo. Puede hacer muchas cosas porque es la unión de dos tipos de visas diferentes. Sin embargo, cuando uno desarrolla una actividad que no se corresponde con esa visa, nosotros podemos ser sujetos de una deportación, con el agravante de que nos vamos a considerar como inelegibles o inadmisibles para el otorgamiento de un visado o para volver a retornar hacia los Estados Unidos. O sea que mucho cuidado con esto. Es interesante la pregunta, Edwin, te la agradezco mucho, porque nosotros actualmente, yo estoy trabajando como preparador de documentos migratorios para una oficina de abogados en los Estados Unidos, que tiene su base en Hartford, Connecticut, y que tiene cuatro sucursales más en el territorio de la Unión Americana. Y nosotros allí vemos muchos casos de esto. Y, por ejemplo, no con una visa de religioso, con una persona que vaya a hacer una labor basado en la denominación que le ha enviado a servir a una congregación en los Estados Unidos, sino con cualquier otra. Por ejemplo, ustedes conocen el caso, bueno, no voy a mencionar nombres, pero el caso de una cantante, de una artista, tenía una visa B1, B2, y ella entendía que con este tipo de visas ella podía cantar teniendo como retribución una compensación económica.
el manager que se había disgustado con ella la denunció ante la institución correspondiente, que es el ICE, Immigration and Customs Enforcement. ¿Y qué pasó? Que ella fue arrestada, fue deportada de los Estados Unidos y hoy, pues por supuesto, ella está en la República Dominicana sin la posibilidad de ser nuevamente admitida porque no es elegible para ir a los Estados Unidos, a menos que ocurra que una empresa que desarrolle eventos artísticos en los Estados Unidos pueda solicitar una exención de una causal de inadmisibilidad. Eso es lo que nosotros conocemos como perdón migratorio, que no es un perdón migratorio, es precisamente una exención a una causal de inadmisibilidad, o lo que la gente conoce en el idioma inglés como waiver. ¿Es cuánto? Yo creo que eso lo vamos a desarrollar en otro conversatorio. Vamos ahora con la pregunta Ese de es un tema muy interesante. bastante. Ese es un tema muy interesante, Lili. Hay una cantidad de acciones que uno desarrolla en Estados Unidos que pueden perfectamente ser motivos para inelegibilidad o inadmisibilidad, y uno tiene que tomar eso en cuenta. Adelante, Mara, con tu pregunta. Y creo que cerramos con esa pregunta. Hola, bendiciones. Amén. Bendiciones, Maro. Amén, Tacón, bendiciones. Una pregunta, mi querido. Te voy a hablar en términos personales. Yo hace como 2 años casi quería ir a una actividad que había en Nueva York en octubre. Es el NAB Show. Eso es de la National Broadcasting Association. Es como una feria que hacen. Ah, ok. Bueno, ya tú sabes entonces. Entonces yo solicité una visa ahí para eso. Cuando voy al consulado, agoto todo mi proceso. Ellos envían, me dieron, un papel que decía proceso administrativo. Ahí ellos llamaron a la empresa y todo ese tipo de cosas. Pero ¿qué pasa? Me negaron el visado. Llegó como a los 15 días después el pasaporte con el papelito que dice como que yo no presenté la suficiente vínculo para decir que yo iba a estar por el tiempo que yo dije en Estados Unidos. Entonces, fue que me dicen después que me mal asesoraron en cuanto al asunto de pedir ese tipo de visado para la actividad que yo iba. Entonces, tengo entendido que la visa ahí es un visado para las personas que trabajan en medios de comunicación, que admite editores, locutores, presentadores de televisión y otro tipo más. Entonces, ¿qué tú crees que pudo haber pasado en mi caso? ¿O qué tú recomiendas para una próxima vez que yo deba asistir al consulado para ese tipo de eventos? Excelente. NAB Show es un evento que se realiza cada año y creo que este evento se desarrolla en Las Vegas, en uno de los salones de conferencias. Es una conferencia, es una actividad inmensa donde muchos expositores son creadores de tecnología aplicadas específicamente para radiodifusión o televisoras, o aquellas personas que pretenden hacer una difusión a través de algún tipo de medio, ya sea medio electrónico o medio digital. Entonces, las personas que van a este tipo de eventos normalmente son personas que van a comprar esas tecnologías para ser utilizados en sus empresas de televisión o en sus empresas radiofónicas. Por ejemplo, en el caso tuyo, si tú hubieses sido un productor que tiene el interés en comprar una plataforma tecnológica moderna para la planta televisiva donde trabajas, entonces allí nosotros te hubiésemos motivado para que apliques por no la visa I, sino por la visa B1. B1. Si tú solicitas una visa I, normalmente la persona que solicita este tipo de visado es la persona que representa a un medio de comunicación precisamente para la cobertura de un evento. Esa cobertura de evento es esencialmente ir, recolectar información, venir a la República Dominicana y difundir lo que tú como periodista viste y observaste allí. Si tú eres, por ejemplo, un periodista que quieres desarrollar algún tipo de reportaje periodístico y eso le dijiste al cónsul, entonces la visa te pudo haber sido otorgada.
pero normalmente las personas que aplican para ciertos eventos, no voy a decir que son mal asesoradas, sino que cuando están frente al oficial consular le dan una respuesta que no se corresponde con el tipo de visa solicitada. Este tipo de visa, la visa I, es una visa muy especial. Es una visa de no inmigrante, pero le permite a una persona poder tener un número de seguro social. Por eso ellos son cuidadosos al momento de otorgar este tipo de visado. Les voy a manifestar una experiencia que tuve con un solicitante de visa. Él era un periodista, bueno, es un periodista, trabaja en República Dominicana, trabaja para una planta televisora y trabaja también para un periódico reconocido en la República Dominicana. Voy a ser más específico, trabaja para el Listín Diario. Cuando el oficial consular recibió esta solicitud y vio que trabajaba para la planta televisora y para el periódico Listín Diario, él solicitaba en principio una visa B1, B2. Él vio, el oficial consular, que esta persona, el solicitante, tenía condiciones no solamente para tener la B1, B2, sino para solicitar la visa I de periodista. ¿Qué ocurre con la visa I de periodista? Que la visa I solamente le permite admisión a los Estados Unidos a una persona que va en calidad de representación de un medio de comunicación. Si usted dice que con una visa I usted quiere ingresar para ir a hacer algún tipo de actividad placentera, que quiere alojarse en el Hotel X en los Estados Unidos solamente para placer y turismo, lo más seguro es que no sea admitido y devuelto entonces a la República Dominicana. La visa B1, B2 tiene más ventajas que la visa I, pero la visa I es una visa muy especial que le permite a un representante de medio de comunicación permanecer durante cierto tiempo en territorio norteamericano y hasta obtener un número de seguro social para desarrollar la labor de periodista en representación de un medio de comunicación que esté en el territorio de nuestro país. Ok, muchas gracias, mi hermano. Gracias. Gracias, a la orden, Maru. a la orden. Hasta dejo a nuestro querido Edinson Espinal para que concluya ya esta parte. Y gracias, Tacón, tremendo conversatorio. Gracias a todas las personas que están conectadas ahí en Facebook. Se va a quedar grabado ahí para ustedes, para que cualquier consulta o algo con Tacón, tus redes sociales para que la gente te siga o consulte o teléfono, no sé. Excelente, excelente. Me pueden conseguir en las redes sociales en @tkngng, @tkngng. Tenemos Instagram, Twitter, Facebook y a través de ese usuario se pueden seguir a este humilde servidor. Si desean establecer algún tipo de vínculo o contacto con nosotros, podemos recibir mensajes a través de WhatsApp o llamadas telefónicas al 829-278-0280. Ahí están los contactos de nuestro querido y amigo Tacón NG, para quienes quieran contactar. A ti, Tacón, muchas gracias. Y a los demás que estuvieron en contacto con nosotros, le agradecemos el favor de su sintonía y le pedimos que estén atentos para las demás actividades que la Asociación Dominicana de Comunicadores Cristianos seguirá desarrollando a través o por vía este medio de Zoom para el disfrute y la edificación de todo el pueblo que nos sigue. Señores, que pasen muy buenas noches y que Dios les bendiga a todos. Tacón, muchas gracias. Bendiciones, muchas gracias.